Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Martínez y hoy les vengo a hablar acerca de la poesía barroca, el conceptismo y el culteranismo. Para empezar a hablar de este tema, primero debemos conocer lo que es la poesía barroca, y esta se destaca por su máxima complejidad. Es difícil de entender el significado de muchos de sus poemas, ya que el poeta lo esconde por medio de metáforas complicadas y muy originales, o el empleo de un hipérbano extremo, o en definitiva todos los recursos posibles para que solo un lector culto alcance a comprender el poema. Se puede decir entonces que es una poesía destinada a las minorías. Esta poesía es sumamente compleja, recargada, que pretende excitar la sensibilidad y la inteligencia con fuertes estímulos sensoriales, intelectuales y sentimentales. Ahora bien, los dos poetas más importantes del barroco son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Cada uno representaría un estilo o escuela diferente de entender, y Francisco de Quevedo encabeza el conceptismo y Góngora el culteranismo. El conceptismo debemos de hablar primeramente de él, y es que este se presenta como un movimiento contrapuesto al culteranismo, ya que en este predominan las ideas y los conceptos, y de ahí su denominación. El escritor anhela expresar la realidad con términos precisos, huyendo de la ornamentación en el estilo. También busca la belleza, pero no como un fin, sino como un medio de comunicar ideas. En este abundan las paradojas, las perífrasis y las antítesis, así como el juego de palabras. Estos recursos están al servicio de la armonía y de la espontaneidad del lenguaje, ya que su finalidad es contar de manera natural, sin la artificiosidad propia del culteranismo, como por ejemplo este escrito que es de Francisco de Quevedo. En este aterramiento humilde, pobre y mezquino, yace envuelto en oro fino un hombre rico avariento. Murió con 100.000 dolores sin poderlo remediar, tan solo por no gastar, ni aun gasta, malos humores. Ahora bien, pasemos al culteranismo. El culteranismo, por el contrario, sus escritores ponen mayor énfasis en la forma y estética que en el contenido, adaptándose al concepto del arte por el arte. Este movimiento se caracterizó por innovaciones y aportaciones lingüísticas, neologismos, cultismos y latinismos. En este se empleaban las metáforas, los hipérbatos, los adjetivos, los símbolos, las modificaciones de síntesis y las onomatopeyas para alcanzar la cumbre de lo estético e incrementar la musicalidad de los versos. Rehuye del léxico común, empleando sinónimos diversos para las palabras comunes. A un sueño, de Góngora. Varía imaginación que en 1000 intentos, a pesar gastas de tu triste amor, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos. Pues trae los espíritus despiertos solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente sahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto hermoso. Síguelo, mostraráte el rostro amado y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y cuello. El culteranismo y el conceptismo rivalizaron como estilos literarios. De hecho, el conceptismo representa el predominio del fondo de lo conceptual,
mientras que el culteranismo apuesta por la dimensión formal del lenguaje. Esta posición estilística se plasmó igualmente en enfrentamientos entre dos de sus máximos representantes, que fueron Quevedo y Góngora. En algunas de sus poesías se critican de manera sutil e ingeniosa. De manera especial es la descalificación de Quevedo hacia Góngora, presentándolo como un individuo pretencioso y ridículo. Incluso le llama Gongorilla en algún poema. Y en respuesta a Góngora contraatacó incluso llamándole narizón. Es de este modo que se ha llegado a afirmar que ambos eran maestros del insulto. Y para concluir, aunque ambas tendencias parecen contradictorias, una complementa a la otra, unidas por un denominador común, el de la dificultad y el del concepto. Además, persiguen el mismo fin: romper el equilibrio clásico y conseguir efectos artísticos mediante el lenguaje. Ahora bien, el conceptismo español estaba minado internamente desde el siglo XVII, como lo muestra una simple lectura de la Agudeza. El teórico y creador de la Agudeza, Gracián, tiene sus reservas sobre las diversas figuras denominadas agudas. Se da cuenta de que el equívoco es más propio de los géneros satíricos y burlescos que de las obras consideradas serias. Selecciona con un gusto exquisito los apodos de sus tratados, un gusto tan exquisito que al lector acostumbrado a la fuerza de los epigramas españoles del siglo XVI le cuesta mucho conocer como legítimos los apodos coloristas que recoge Gracián. Califica paronomásía de agudeza popular, es decir, que no tiene mucha estima de la agudeza verbal. ¿Por qué? Porque la agudeza verbal ha sido constantemente calificada desde Gracián, Boileau y otros de popular, trivial o grosera. Después de todo, estos juegos de palabras que se tienen por execrables hacia mediados del siglo y un poco después, han sido practicados durante decenios y con ardor por los gentilhombres españoles y franceses. Remito a los incrédulos a la Floresta española, de Melchor de Santa Cruz y a las historietes de Talleyrand. El doctor Cottard hubiese pasado por ser un hombre de ingenio en la corte de los Valois y en la de los primeros Habsburgos de España. ¿Por qué esa condena tan repentina como brusca? ¿De dónde proviene esa maldición que pesa hasta nuestros días sobre el juego de palabras? No conozco una justificación anterior a 1692. En ese año, Francois de Colliers, de la Academia Francesa, lo explica. Los juegos de palabras consisten en algo similar a los sonidos, que aunque se traduzcan, no se pueden encontrar ya en otras lenguas, y como el oído participa en mayor medida que el ingenio en su descubrimiento, un hombre de buen gusto no debe confundirlos con unas buenas palabras. El oído participa en mayor medida, es decir, que los juegos de ingenio no deben dirigirse a los sentidos, sino al intelecto. La frase resume el espíritu del siglo XVIII tal y como Voltaire lo entiende. El deseo de brillar ha producido los juegos de palabras en todas las lenguas y un falso ingenio de la peor especie. Gracián suscribió también la primera parte de la frase de Colliers. Tienen esta infelicidad los conceptos por equívoco, que no pueden pasar a otra lengua, porque como todo el artificio consiste en la palabra de dos significaciones, en la otra lengua y ya es diferente, y así no tiene aquella ventaja. No obstante, no suscribió la segunda. Se tiene a medio camino, quizás por ser consciente del hecho de que los juegos de palabras son frecuentemente en los textos sagrados. En este aspecto, la obra de Gracián presenta un eslabón entre el pasado y el futuro.
es a la exaltación del conceptismo, ilustración del conceptismo y crítica del conceptismo. Gracián, por otra parte, evita ciertas formas conceptistas como las de Cervantes, Calderón y Moreto. Estos últimos autores emprenden una revisión de lo que era la agudeza verbal. Primero de forma selectiva y más tarde a modo de exclusión, este tipo de agudeza se considera inadecuada para ciertas obras serias. La juzgaban indigna de entrar en el texto escrito. El texto escrito, estas son sin duda las palabras claves. El denominador común de las figuras sobre las que Gracián tiene sus reservas es que pertenecen a la lengua oral. Cuando Quevedo las multiplica con una inagotable facundia en sus versos y sus prosas, hacía mucho tiempo que el apodo y el equívoco florecían en las conversaciones de los españoles, determinado la agudeza que entonces ya apreciaba Pontano y Castiglione, que maravilló al portugués Pinheiro de Veiga en las calles de Valladolid en 1605. La fuerza de estas figuras se halla en vinculación a la oralidad y a su entorno. ¿Quién no sabe que el equívoco gustar de ir acompañado por un guiño, por un gesto o por la inflexión de la voz? Pero esta fuerza se debilita desde el momento en que comienza a sentirse los efectos de la imprenta, bien por el prestigio que el libro lleva consigo o bien porque el texto impreso aumenta el descrédito de las formas orales. Cualesquiera que sean, porque el descrédito que conoció la agudeza oral, momento en que quien usa en su habla equívocos no hace mucho tan admirado, se convierte en bufón, sino un caso particular de un fenómeno más general. La misma suerte corre en esta época el proverbio y el cuento tradicional, ambos también orales. Una serie de formas orales serán en lo sucesivo despreciadas, desterradas del texto escrito, en el que penetraban de forma natural y confinadas al lenguaje oral. Todavía se consideran indignas de una conversación entre personas decentes. El arcángel que derriba al demonio del conceptismo no es Boileau, sino Gutenberg. Nuestras investigaciones, sin embargo, no han agotado aún las consecuencias de la aparición de la imprenta. Hace algunos años se discutía con ardor sobre el concepto de clasicismo. Era y es, como tantos otros, un concepto discutible. Tenía el misterio de insistir en el trabajo de selección que opera en el siglo XVII, un trabajo constante y constantemente más exigente, y en el culto de la perfección. Y en el culto a la perfección que anima a los escritores de esa época, desde este punto de vista, por diferentes que fueran sus destinos, la literatura española y la literatura francesa del siglo XVII son comparables. No se puede decir que marchaban en un mismo paso, pero parece legítimo afirmar que toma la misma dirección. Muchas gracias por escucharme.